Jorge Roig, presidente de Fede Cámaras, el principal gremio empresarial privado de Venezuela, estamos analizando la situación de Venezuela, la presente y lo que podría hacerse o ocurrir para que este país tenga algunas salidas. Siempre hay que comenzar por admitir cuál es el estado de la situación actual para buscar las propuestas, las respuestas, las soluciones. Apreciamos que ese es el principal problema ahora. El gobierno no admite que hay una crisis económica provocada por su propia ineficiencia, por políticas equivocadas durante todos estos años e insiste en culpar a terceros, a Fede Cámaras en este caso, diciendo que es el causante de todos los males que atraviesa Venezuela. En este diagnóstico necesario, ¿cuáles medidas habría que tomar, aparte de la que mencionábamos hace ratico, si habría que reconstruir la economía nacional? Mira, el año pasado presentamos una propuesta al país para que se vea que Fede Cámaras no solamente protesta. Recorrimos todo el país, le pedimos citas al gobierno nacional para que nos dejara presentar cuáles son las líneas. Que conste que Fede Cámaras no es el ombligo del mundo, o sea, nuestras propuestas son unas propuestas más. Ojalá que escucharan a los trabajadores, escucharan a las universidades, a los economistas del país. Nosotros tenemos una propuesta que evidentemente obedece a los intereses empresariales, no los escondemos. Creemos que se deben hacer estas cosas para que haya más empresas y más empresas son mejor economía. Y en ese sentido nosotros teníamos dos grandes líneas de acción. Una, primero el levantamiento de los controles, dar libertad de nuevo de cambio a la economía. Segundo, reducir lo que es el tema de disciplina fiscal que tú tienes que tener. O sea, el gobierno en estos momentos pues prácticamente se endeuda con una facilidad porque no tiene un banco central que le ponga un parado como decimos en Venezuela. En Venezuela el problema fundamental es, primero, no haber tomado las decisiones y segundo, que ahora tenemos un problema que se agrega a lo que teníamos anteriormente, que son la caída de los precios petroleros, porque somos más dependientes que nunca del petróleo. De cada 100 dólares que entran a Venezuela, 96 entran por el petróleo, lo cual le da el monopolio de la asignación de dólares al gobierno. Esa tragedia que tenemos los venezolanos, que lamentablemente sea un solo oferente de los dólares, es la que nos tiene en estos momentos muy mal, porque tenemos muy poca diversificación de la economía, tenemos una alta dependencia. Entonces lo que hemos dicho es que tenemos que devolverle la contribución al aparato productivo del país. Y para eso tú tienes que, en vez de perseguir empresarios, tienes que incentivarlos, en vez de expropiar empresas, tú tienes que dar todas las facilidades para que el empresario produzca. En Venezuela es una tragedia, es un delito producir empleo. En Venezuela es un delito tener inventarios. Tener inventarios en cualquier país del mundo es lo racional, porque te distingue de tu competencia, puedes despachar más rápido. Aquí te consigue inventario y tú estás con un pánico que prácticamente te persigan porque tú eres un acaparador. Entonces, todas esas señales tú tienes que modificarlas, pero la palabra clave, Omar, si tú no generas la confianza necesaria para el país, tú puedes hacer todo. El país no te cree. En cualquier país del mundo sale la presidenta Merkel en Alemania a darle un discurso a los alemanes y nadie puede creer que lo que dijo Merkel al día siguiente no va a pasar. En Venezuela se ha perdido la credibilidad. Tú oyes al presidente Maduro y tú ves que al día siguiente hace unos anuncios que no suceden. Eso no es normal. En un país, el presidente de la República tiene que guardarse la majestad del cargo, pero además la disposición para una noticia que cuando la dé tenga toda la disposición de que se efectúe. Esos anuncios económicos que en Venezuela se han intentado hacer nunca se hacen y lamentablemente esa falta de confianza hace que el dinero, que es muy cobarde y que siempre va donde lo tratan bien, se haya ido fuera de Venezuela. Pero esa falta de determinación del gobierno, de decisión, etcétera, está afectando también el ánimo colectivo. La gente no tiene una percepción de que en 6 meses va a mejorar la situación, la inflación va a retroceder, habrá más empleos, etcétera. Todo lo contrario. Entonces habrá que buscar un cambio político del país, porque si este gobierno no tiene la convicción de que hay un problema real, mucho menos busca las respuestas. Sí, la verdad es que los empresarios, y estoy hablando estrictamente como presidente de Fede Cámaras, cada quien tiene su corazoncito y tiene su pensamiento en qué es la ideología política que más le gusta, pero como presidente de Fede Cámaras yo estaría feliz de que al presidente Maduro le fuera bien. Yo estaría feliz de que a este gobierno le fuera bien. Eso significaría que al país le está yendo bien y que todos los empresarios pudieran producir. Repito, esos son en los 2 años que me toca estar al frente de esta institución. Yo después ejerzo mi voto por la alternativa que más me guste. Pero como presidente de Fede Cámaras yo estoy jugándole al éxito a este y a cualquier gobierno. Que un gobierno le vaya bien es lo deseable para que a los empresarios les fuera bien. Por cierto que a Jorge Roig le quedan pocos meses frente a Fede Cámaras.
¿Cuándo son las elecciones y qué vas a hacer El después? 17 de julio, Barquisimeto entregaré en un acto democrático. Venezuela, Fedecámaras ha tenido 35 presidentes en 70 años. Nosotros cambiamos de presidente cada 2 años. Creemos en la alternativa democrática, en la rotación de cuadros, y entregaré el 17 de julio, muy feliz, por cierto. ¿Y cuál es el balance de estos 2 años? Me lo estoy haciendo todos los días. Tengo alguna confusión encontrada. Tengo una satisfacción que hemos devuelto una relevancia a la institución, la hemos modernizado en lo interno, la hemos reforzado en el tejido empresarial, pero siento muy frustrado de que evidentemente las cosas de fondo que más me gustaría, que es haber influenciado para que el gobierno tomara decisiones más acordes en las libertades económicas, no hemos sido exitosos. Entonces tengo éxitos y fracasos como todas las gestiones. ¿Y cuáles son los planes para el futuro después de estos 2 meses? Tengo varias agendas importantes. Primero, dedicarme a mi vida personal, a mis deportes, a mi vida, a mis valores, a mis amigos, pero me han asignado una nueva función que me llena de entusiasmo. He sido escogido miembro del Consejo Superior de Administración de la OIT en Ginebra. Voy a tener que pasar 2 meses al año en Ginebra ahora defendiendo a los empleadores de Venezuela, pero también a los empleadores del mundo. Es un cargo de altísima responsabilidad y me va a llenar de por lo menos parte de mi tiempo, pero no sé, yo tengo muchísimas actividades que hacer y que más bien he delegado por estos 2 años de receso que prefiero reconstituir y pronto volver a ellas, no solamente mi vida como empresario, sino también de mis valores personales, de mis amigos, de mis deportes y de también estas nuevas funciones empresariales que me exige en la OIT. En la OIT hay una representación empresarial y sindical, ¿no? Es muy paradójico, para mucha gente podría parecerlo. En Venezuela antes era así, algunas decisiones, algunas medidas se conversaban, se hacían de forma tripartita. Claro. Es paradójico que todavía haya empresarios que digan, el gobierno no nos consultó sobre los aumentos de sueldo. No está previsto que les consulte. Bueno, no es tan verdad y me alegra muchísimo que hagas esa pregunta. Primero, que la OIT no es una organización de derecha, no está hecha para favorecer a los empleadores, todo lo contrario. En toda su historia jamás ha habido un presidente de la OIT que venga de los empleadores, son más bien trabajadores. Claro. Son hechos para defender los derechos de los trabajadores. Pero es que nuestra Constitución sí establece entre el 299 que todas las consultas de carácter económico tengan que ser conjuntamente con la iniciativa privada. Y te quiero decir, Omar, que este es el primer año que no se nos consulta cuál es el aumento del salario del 1 de mayo. Todos los años se nos mandaba una carta que yo creo que era un saludo a la bandera, que no le hacían ningún caso, pero tenían la formalidad de enviarnos qué opina usted del aumento de salario. ¿Es una consulta o una participación? Pues no me imagino Hugo Chávez preguntando a los empresarios. No, nos preguntaba, ¿usted qué opina sobre un aumento de salario para el 1 del año? Tú decías que no era conveniente, que eso se iba a convertir en saliagua, que eso iba a ser inflacionario, daba nuestras razones. Otras veces dijimos, creemos que tenemos que recuperar el salario, pero la verdad es que le hacía muy poco caso, pero por lo menos se cumplía la formalidad, que este año no se ha cumplido. Este año creo que la desconexión que existe, no solamente a nosotros, está bien que tú no le preguntes a los empleadores, pero es que tampoco les has consultado a los trabajadores. Los trabajadores no es verdad que hagan una asamblea que son mediáticas, que los metes a toda una sala y gritan aprobados, por el amor de Dios. Eso no es una consulta con los trabajadores. Entonces es parte de esa ruptura completa de un gobierno que cada vez está centralizando más sus decisiones. Un gobierno que es autista, un gobierno que solo se escuchan a ellos mismos y entre ellos mismos tienen muchísimas voces, con lo cual de verdad debe ser desesperante ejercer las funciones de gobierno cuando tienes tantos grupos de presión que no te dejan gobernar. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Vamos a una pausa para regresar sobre algunos aspectos puntuales de algunos sectores de Venezuela, en particular las empresas básicas de Guayana. Perfecto. Conversamos con Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, el gremio privado más importante del país. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al letal.
Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.